Bien, entonces el taller tiene 2-3 puntos de cada una de las tipos de situaciones que uno espera encontrar, que es interpretación de gráficas, que es movimiento en una dimensión, movimiento en 2 dimensiones de proyectiles, y creo que nada más incluye ese tipo de ejercicios. Listo. Recuerden que la manera como uno, vamos a hacer un breve repaso acá. Cuando yo veo o están hablando de un movimiento en una dimensión, la forma como están relacionadas las gráficas es o las curvas. Una cantidad física con respecto a otra será la posición con respecto al tiempo, la velocidad y la aceleración. Es si yo quiero conocer o moverme en esta dirección, yo quiero conocer la velocidad a partir de la posición o quiero conocer la aceleración a partir de la posición, entonces debo derivar. La información estará contenida en la pendiente de la curva de la cual depende esa cantidad física. Entonces yo quiero conocer la velocidad, debo conocer o debo pensar en las pendientes de la posición. Si yo quiero conocer la aceleración, debo pensar en la pendiente que va a tener la velocidad. Si yo quiero regresar, si yo quiero ir en la dirección opuesta, entonces debo integrar, sumar áreas debajo de la curva para obtener la curva inmediata, pues la cantidad física anterior. Entonces yo quiero conocer la velocidad a partir de la curva de aceleración, debo integrar la curva de aceleración y así sucesivamente. En este ejercicio en particular están dando, pues de acuerdo a los ejes coordenados que estoy viendo ahí, una curva de velocidad. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Miren que en la parte superior me dicen b de x. Me dicen que es b de x precisamente porque estamos hablando en una sola dimensión, entonces una partícula que está moviendo en el eje x. Y en el eje y en el otro eje de la gráfica me están dando el tiempo. Ahora las preguntas son, o el enunciado dice, un objeto está en x igual a 0, en el tiempo igual a 0, y se mueve a lo largo del eje x de acuerdo con la gráfica de velocidad-tiempo que se muestra en la figura. La primera pregunta es ¿cuál es la aceleración del objeto entre 0 y 4 segundos? Y a continuación me van a hacer varias preguntas sobre las aceleraciones entre distintos intervalos de tiempo. Entonces voy y me fijo para la primera pregunta, que es ¿cuál es la aceleración entre 0 y 4 segundos? Voy y reviso cómo se comporta la curva entre 0 y 4 segundos y veo lo siguiente, que acá tengo un 4. Listo, o sea que me están preguntando por este intervalo que tengo acá marcado. ¿Cómo se comporta ahí la curva? ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es constante, es 0. Entonces, por lo tanto, ¿cómo esperamos nosotros que sea la aceleración en ese intervalo? Entonces, en intervalo, es correcto, en el intervalo de 0 y 4 segundos, vamos a responder esto. Entonces voy a decir que la aceleración entre 0 a 4 segundos será la pendiente de la recta en ese intervalo y esa aceleración será 0. Listo. La aceleración de 0 a 4 es 0. Listo. Es decir, en ese intervalo la partícula está desplazándose, se está cubriendo esa distancia con algo que nosotros describimos como un movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, porque la aceleración es constante y es igual a 0. Vamos a ver el punto B. El B nos dice cuál es la aceleración del objeto entre 4 y 9 segundos. La aceleración del objeto entre 4 y 9 segundos, entonces voy y me fijo en este intervalo acá. Eso corresponde precisamente con esta recta que tenemos acá,
Listo. La aceleración vendrá por la pendiente de la recta. Entonces debo calcular la pendiente de esa recta. 9 segundos está acá, ¿cierto? ¿Cuál es la pendiente de la recta? No sé, aquí tenemos el segundo número 6. Entonces es calcular la altura y calcular el tiempo en el que se ha cubierto esa velocidad. Es decir, en el intervalo, en el tiempo tenemos de 6 a 9 y aquí tenemos cuál velocidad alcanzó hasta 19 metros por segundo, ¿cierto? Este es el valor 19. De 0 a 19, o sea, aquí tenemos por la definición, digamos aquí la velocidad, la aceleración coincide con la aceleración promedio porque el cambio en la velocidad obedece esa forma, listo. Entonces recuerden la manera como nosotros dedujimos en alguna parte el modelo de aceleración constante era considerando precisamente que teníamos una velocidad cuya curva se comportaba de esta manera y entonces podíamos decir que la aceleración era igual a la aceleración promedio porque la derivada era igual a la pendiente, calculándola geométricamente. Entonces esto va a ser igual al cambio de la velocidad, velocidad 2 menos velocidad 1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1, es decir, 19 metros por segundo menos 0, que es la velocidad en este punto, y el tiempo en el que ocurre es de 9 segundos a 6 segundos. Alguien me regala ese dato, 19 dividido 3, o sea, esto me daría 19 metros por segundo dividido 3, es verdad, 18, yo lo había contado como 1. Entonces hagan el cálculo otra vez. Exactamente, aquí sería un 18. Antes sería 6 metros por segundo. Listo. Sería 6 metros por segundo. Todos estos puntos. Acá la pendiente va a ser 6 metros por segundo cuadrado. Acá 6 metros por segundo cuadrado. 6 metros por segundo cuadrado. 6 metros por segundo cuadrado. Entonces vean que por esa razón la derivada, o sea el cambio instantáneo, la aceleración instantánea va a coincidir con la aceleración promedio y por esa razón podemos aplicar el modelo de aceleración constante. Entonces decimos que aquí la aceleración entre el instante 4 a 9 segundos va a ser igual a 6 metros por segundo. Y estamos trabajando en el modelo, o estamos considerando que la partícula se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque la aceleración es constante, pero es diferente de 0. Bien. En el punto número C dice cuál es la aceleración entre 13 y 18. Entonces la aceleración entre 13 y 18 cubrirá este intervalo que está acá. 13 y 18, ¿cierto? No, ¿cuál es? ¿Dónde está el 13? Está acá, de aquí a acá. O sea, este pedazo de acá. Nuevamente lo mismo. Miren que en este caso la pendiente es negativa. Van a tener una pendiente negativa por la forma como está inclinada la recta. Van a calcular la aceleración instantánea igual a la aceleración promedio, como lo acabo de hacer para el otro intervalo. Y esa va a ser la aceleración que va a tener la partícula en ese momento. Entonces yo esperaría que la gráfica de aceleración va a tener un valor negativo para esa región de 13 a 18 segundos. Bien. Hasta ahí vamos bien, pues digamos, esa es la parte de la interpretación de la aceleración. La rapidez, entonces, bien por ese detalle. Recuerden que esa pregunta, cuando usted le dicen la diferencia entre velocidad y rapidez, es que la rapidez es la magnitud, la rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea. La velocidad es un vector, te indica no solamente cómo se está moviendo, sino hacia dónde se está moviendo. Y está o depende del desplazamiento, porque se define con base en el desplazamiento. Entonces, si yo me muevo a la derecha, tengo velocidad positiva, rapidez
digamos, es un escalar, entonces pues va a ser el número con el que me muevo a la derecha. Si yo me muevo a la izquierda, voy a tener una velocidad negativa y voy a tener la misma rapidez. Entonces yo puedo moverme hacia la derecha o hacia la izquierda y tener velocidades positivas o negativas, pero voy a tener rapideces. En general puedo tener la misma rapidez. En este caso, en este numeral me están preguntando por la rapidez más baja, es decir, por cuál es la magnitud de la velocidad, ya sea positiva o negativa, que es más baja en todo ese desplazamiento. ¿En qué punto la rapidez es igual a cero cuando la partícula se está moviendo con la velocidad como la describe esa curva? ¿Cuál velocidad es igual a cero? Entonces me dicen la partícula pasa o tiene una velocidad cero en este instante y la partícula tiene una velocidad cero en este instante. En el instante 6 segundos y en el 18 segundos la partícula va a tener en ambos casos velocidad cero, por lo tanto la rapidez va a ser igual a cero. Antes y después voy a tener rapideces mayores y voy a tener rapideces pues menores. Por ejemplo, acá yo puedo tener, listo, aquí tengo una rapidez de menos 11 metros por segundo, ¿sí? Perdón, una velocidad de menos 11 metros por segundo, pero tengo una rapidez general de 11 metros por segundo. Y acá voy a tener una rapidez, una velocidad de 18 metros por segundo, pero va a ser, la rapidez va a ser la magnitud de esa velocidad, va a ser 18 metros por segundo, sin el signo positivo. Por lo tanto, en los puntos donde encuentra la menor rapidez será esa. Muy distinto si me preguntan por la velocidad, ¿dónde la partícula tiene la menor velocidad? Bueno, entonces podría decir que la tiene en el intervalo de abajo, de 0 a 4 segundos. Bien, entonces estén muy cuidadosos de fijarse bien qué es lo que les está pidiendo el enunciado, si les está pidiendo velocidad o les está pidiendo rapidez. Pues lo primero es dibujar un diagrama en movimiento. Cuando uno hace un dibujito, al menos usted empieza a poner esa situación de modo que pueda empezar a identificar las cantidades que están involucradas. Entonces dice, hay alguien que le está disparando un directorio telefónico. Ustedes vieran, pues en esos videos les montan balas de calibre 30 y eso le hace unos agujeros horribles. O sea, la cantidad de energía que disipa un proyectil de esos cuando impacta a alguien es impresionante. Incluso con chaleco antibalas, o sea, el cuerpo sufre demasiado porque absorber toda esa cantidad de energía implica que todas las partes del cuerpo, los tejidos y a nivel molecular, pues se tengan que absorber toda esa cantidad de movimiento, se estallan por dentro. Entonces dice, se dispara hacia, vamos a suponer que este sea nuestro directorio telefónico. La distancia es de 10 centímetros, ¿cierto? Y nos están diciendo que le están disparando con una velocidad de 420 metros por segundo. Entonces disparemos la izquierda a derecha para que nuestro eje coordenado sea más sencillo. Esta es el eje X. Aquí tenemos el eje X. Está torcido. Muy bien. 420. Supongamos que este es el proyectil. El proyectil tiene dimensiones de 2 centímetros. Y viene una velocidad inicial de 420 metros por segundo. ¿Cierto? Me dicen y sale con una velocidad de 280 metros por segundo. La velocidad final es igual a 280 metros por segundo. Listo. Y me dicen cuál es
La primera pregunta: ¿cuál es la aceleración promedio del proyectil mientras atraviesa el directorio telefónico? Entonces, vamos a ver qué es aceleración promedio. Aceleración promedio es igual a cambio de velocidad sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿tengo el cambio de velocidad? Sí, porque tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo el tiempo, no tengo el tiempo. Entonces tengo un problema enorme, no tengo el tiempo. ¿Cómo hago para calcular el tiempo acá? Puedo conocer, bueno, sé que además el espacio que recorre el proyectil es de 10 centímetros. Cuando el proyectil sale completamente, ha recorrido, si este es mi proyectil, entonces el proyectil ingresa, se va moviendo, se va desplazando. Cuando llega hasta este punto, o sea, cuando llega hasta 10 más 12, es que ha recorrido aquí tendría otros 2 centímetros. Listo. Cuando empieza en x igual a 0, acá, y termina en x igual a 12, entonces el proyectil ha tenido una velocidad final de 280 metros por segundo. Listo. Para eso sirve la longitud total del proyectil. Ahora, bueno, entonces tenemos que calcular. Ahora yo miro. X igual a x0 es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Y la otra ecuación fundamental es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Mientras el proyectil atraviesa el directorio, ¿tiene aceleración igual a 0 o la aceleración es distinta de 0? Entonces vamos a quedar en que, como el proyectil va a entrar al material, en la medida que va pasando, por donde va pasando, va cambiando su velocidad. Un cambio en la magnitud de la velocidad significa que está teniendo aceleración. Entonces, bueno, vamos a tener que el proyectil tiene una aceleración que es distinta de 0. O sea, que estamos bajo el modelo de movimiento rectilíneo uniformemente variable. Bien. ¿Qué cantidades conozco yo de las dos ecuaciones fundamentales que tengo acá? Conozco, en este caso, conozco la posición inicial, conozco la posición final, conozco la velocidad inicial, pero me hace falta conocer tanto la aceleración como el tiempo en el que ocurre esto. Entonces no es factible. Tengo dos ecuaciones en esa incógnita, no me sirve. Del otro lado, ¿qué cantidades conozco? Velocidad final, velocidad inicial. Conozco, bueno, tampoco conozco la aceleración y tampoco conozco el tiempo. Pero podría combinar esas dos para hallar, pues digamos que cuando planteo las dos ecuaciones, tanto para el desplazamiento como para la velocidad, me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, aceleración y tiempo. Se supone que si reemplazo una en la otra, voy a quitar una de esas incógnitas y hallar ya sea la aceleración o ya sea el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en este caso, se supone que yo podría decir posición final es 12 centímetros menos posición inicial 0, y en esa posición va a tener una velocidad inicial de 420 metros por segundo más un medio de la aceleración, todo aquí por el tiempo. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Me quedo en términos de aceleración y tiempo esta ecuación. La otra ecuación será velocidad
menos velocidad final menos inicial, o sea 280 menos 420 es igual a la aceleración por el tiempo. Listo. Ahora de acá puedo, de esta segunda expresión, puedo despejar la aceleración 140. Listo. Se supone que esa sería la aceleración. Pues voy a quitar las unidades para simplificar. Luego meto esa aceleración. O sea, paso esta aceleración acá y ahí saco un tiempo. Vamos a cambiar estos centímetros a metros de una vez para que no me confunda ahorita. ¿Sí o qué? Listo. Así es correcto, lo que tiene lógica o algo de sentido lo que he dicho hasta ahora. Entonces vamos a reemplazar eso a ver qué sale. Me va a quedar esta expresión como 0.12 metros. 0.12, simplemente voy a quitar las unidades para simplificarlo, pues. 420 t más un medio de menos 140 sobre t multiplicado a t cuadrado. Esto nos va a quedar 0.12 142 menos 70 t, ¿cierto? 420 menos 70 350. Es correcto, gracias. Punto 12. Supuestamente el tiempo que le toman hacer ese recorrido hasta que sale el último pedacito del proyectil será 3.42. Eso, listo. Listo. ¿Tiene sentido que sea tan poquito el tiempo? ¿Ustedes qué dicen? Pues cuando obtengan un resultado a la luz de los datos que le están dando de su problema, usted va a analizar si realmente tiene sentido o no ese resultado que le están dando. Porque puede ser que sea un número pues que no tenga nada que ver. Si yo aquí obtuviera 10, 15, 20 segundos, no tiene sentido. No, simplemente sería dividir las velocidades entre ese tiempo que le tomó al proyectil estar dentro de ese directorio y obtendría la aceleración. 280. Divido ese intervalo. ¿Cuánto da eso? Menos 4 por 10 a la 5. El otro ejercicio es de... Tiene este enunciado que aparece acá. Me están proponiendo una situación en la que tengo dos vehículos, uno que está identificado con la letra G y otro que está identificado con la letra R. El que está identificado con la letra R se mueve hacia la derecha, el que está identificado con la letra G se mueve hacia la izquierda con respecto al vehículo que es de color rojo. Y pues se están moviendo en la dirección en el eje X. Cuando el tiempo es igual a 0, el carro R está en la posición, digamos que vamos a marcar como XR igual a 0, y el carro G está en la posición 220 metros con respecto a ese carro R. Listo. Me están diciendo que el carro R tiene una velocidad constante de 20 kilómetros hora, que cuando el carro R, pues aquí hay dos situaciones. La primera es esta acá.
que el carro R tiene una velocidad constante de 20 kilómetros hora. Entonces ambos se van a encontrar en una distancia, en una coordenada de 45 metros. Y la segunda condición es que el carro R, si el carro R tiene una velocidad constante de 40 kilómetros por hora, entonces ambos se van a encontrar en x igual a 76,6 metros. ¿Cuál es la velocidad inicial y cuál es la aceleración constante del carro G? Esas son las dos preguntas que me están haciendo. Todo con respecto al carro G. Ambos vehículos van a partir de esas posiciones. Esas posiciones, y me van a presentar dos situaciones. La primera, el carro XR va a moverse con una velocidad constante de 20 kilómetros. Cuando lo hace de esa manera, se van a encontrar a 45 metros. Y la segunda situación es que el carro R se va a mover a una velocidad de 40 kilómetros y cuando lo hace de esa manera se van a encontrar a 76,6 metros. Entonces acá sí, gracias. R y G. Cuando eso ocurre, entonces estos dos se van a mover, se van a encontrar en algún punto. Listo. Se van a encontrar en un instante de tiempo 1, que no sé cuál será, bajo la condición de que la velocidad de este vehículo es de... ¿Cuánto es? 20 metros, no. 20 kilómetros por hora. Les sugiero que conviertan esos 20 kilómetros por hora a metros por segundo para simplificar pues como el tratamiento de unidades. Y esto va a ocurrir en una posición X, digamos 1. Listo. Aquí tengo la posición inicial del que partió el otro vehículo. Esa es la primera situación. La segunda situación será la que estos vehículos se encuentran en otra posición diferente. Se encuentran en una posición diferente porque la velocidad, en este caso el vehículo R será de 40 kilómetros por hora. ¿Cuánto es? ¿Dónde está? 40 kilómetros por hora, listo. Entonces, esto va a ocurrir en un tiempo t igual t2, que yo tampoco conozco. ¿Cómo se está moviendo en todo momento el vehículo R? Se está moviendo con movimiento uniforme, no tiene aceleración. La aceleración es igual a 0. ¿Cómo se está moviendo el vehículo G? Se está moviendo con movimiento uniformemente variado, tiene aceleración. De hecho, las preguntas que me hacen es cuál es la velocidad inicial y cuál es la aceleración constante del carro G. O sea, ese es un movimiento uniformemente variado. ¿Cuáles son las condiciones o las ecuaciones que se tienen que cumplir para ambos vehículos? Que la posición tanto del X2, vamos aquí. Listo. De ese diagrama yo puedo plantear la condición entre ambos como... Entonces voy a plantear la primera ecuación. Voy a decir, hay una condición que me dice que la posición para este vehículo es igual a la posición para este vehículo. Y similarmente la posición para este vehículo es igual a la posición para este vehículo. Listo. Entonces voy a hacer una lista de las cantidades físicas que están involucradas en el movimiento de los cuerpos, que serán posición, velocidad inicial, aceleración y tiempo. De estas cantidades físicas, ¿cuáles conozco?
conozco esta, listo, conozco la velocidad, pues porque el vehículo rojo se mueve, el vehículo R se mueve como con esa velocidad. Me faltan la aceleración y el tiempo. O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede solucionar. El problema se puede resolver. Vamos a plantear las condiciones para cada una de estas. Eso es lo que yo suelo hacer para resolver estos ejercicios. Planteo las condiciones normalmente en términos de posición, luego hago una lista de las cantidades que yo tengo. Con base en esas cantidades voy tratando de completar las que me hacen falta. Entonces voy a plantear una ecuación que me permita describir cuál es el comportamiento del carro R. ¿Cómo puedo expresar la posición del carro para hallar el tiempo en el que ese carro alcanza esa posición? Bueno, yo conozco la velocidad inicial, que es igual a 20 km por hora. Listo. Conozco que esto es una aceleración igual a 0. Entonces tenemos movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. Y me hace falta conocer el tiempo 1, que es en el que el vehículo se encuentra con el otro. En estas condiciones, entonces, ¿cuál ecuación planteo yo? Bueno, la que me involucra está acá. Siempre la planteo completa y empiezo a aplicar las condiciones particulares de la situación, y así pues no tengo como una visión general del problema. Más un medio de la aceleración por el tiempo. De acá, de entrada sé que esto es 0, entonces este término se me simplifica. Me queda la situación más sencilla de x menos x0 es igual a velocidad inicial por tiempo. X0 también es igual a 0, porque estamos asumiendo que el origen, para todo caso, es que está centrado en ese vehículo. Por lo tanto, para ese vehículo siempre va a ser igual a 0. ¿Listo? De acá entonces digo x0 es igual a 0. Esta ecuación me queda como simplemente x igual a b por t. Velocidad inicial es igual a la velocidad que tiene el vehículo, que es de 20 km por hora. Todo el tiempo tiene velocidad constante, entonces pues velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. Eso es lo que me va a decir esta otra ecuación. Listo. Si yo hago aquí este término 0, entonces velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, y ya con eso pues queda como el problema bien explícito. Entonces yo voy a hallar el tiempo 1, va a ser igual a el espacio recorrido por este dividido la velocidad que va a tener el vehículo ahí. Listo. O sea, eso va a ser un tiempo 1, pero el punto es que ese tiempo usted lo puede conocer. Listo. Recuerde convertir la velocidad a metros por segundo para simplificar el proceso. O pues dependiendo de las unidades en que le ofrezcan las opciones de respuesta. Si las dan en kilómetros, pues usted convierte todo a kilómetros y ya. Ahora, la segunda ecuación, la tercera, entonces va a ser para describir la posición de x1g. X1g, a diferencia de este otro, no conozco cuál es la velocidad inicial, que eso es lo que me están preguntando. Sé que la aceleración es distinta de 0, por lo tanto tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, mrv. Y conozco el tiempo t1. Sí, ahora sí lo conozco. T1 es igual a esta expresión que aparece acá. Entonces sí lo conozco. Ese tiempo t1 sí está bien establecido. ¿Cuál es la posición inicial? Va a ser igual a 220 metros. Listo. ¿Cuál va a ser la posición final de ese vehículo? Para este caso particular será menos, ¿cuánto? Dice que se encuentran en el primer caso se encuentran en 45 metros, y en el segundo caso es 76,6 metros. O sea que esto ocurre en 45 metros. Yo no estoy seguro si el enunciado era 44,5 o 45 metros. Debe haber una ligera diferencia en la respuesta, pero no debe ser muy grande. Y este otro es 70 y cuánto, 76, no sé, 76,6, este sí está bien. Listo. Sí, señor.
Así es, gracias. X2G es igual a X2R. Sí. Y aquí X final será 45 metros. Hagámoslo con 45 metros. Entonces cuando yo planteo la ecuación, está aquí, que me indica la posición para un movimiento con aceleración constante. ¿Qué cosas no conozco de esta ecuación? ¿O cuáles van a ser mis incógnitas? Esta y esta acá. ¿Sí? El resto debería conocerlo. Recuerden que acá debo tener cuidado porque esto me va a quedar 45 metros menos 220 metros, porque el desplazamiento es negativo. ¿Sí? El vehículo se va a mover. Si este es mi eje X, el vehículo se va a mover en esta dirección. Por lo tanto, este vector D tiene un signo negativo porque se está moviendo en la dirección en que las coordenadas disminuyen. Bien. Eso al final debería ser muy importante porque ustedes cómo esperan que sea en el signo la aceleración. Aquí me están pidiendo aceleración y velocidad, ¿cierto? ¿Cómo esperan que tenga el signo de la aceleración y la velocidad del vehículo que estoy representando con el punto verde, el vehículo G? Piensa en eso. ¿Cómo espera usted que sea el signo de la velocidad y la aceleración? Tiene que ser negativo. Si usted no obtiene un valor negativo, está haciendo algo mal. Si te piden la magnitud, si te piden la rapidez, no importa, pero si te piden la aceleración y la velocidad inicial, tienen que tener en cuenta ese signo y es muy importante. Okay, entonces yo espero que eso sea un resultado negativo. Cuando yo planteo esta ecuación, esto te va a quedar como velocidad inicial por el tiempo, pero ese tiempo yo ya lo conozco. ¿De dónde lo conozco? De acá. Listo, de acá lo conozco. Entonces yo simplemente voy a reemplazar aquí el T1, voy a ponerlo en rojo, T1 más un medio de la aceleración por el tiempo 1. Listo. ¿Qué creen ustedes? Y aquí ya se pueden anticipar que va a ocurrir cuando plantee las mismas ecuaciones para el segundo caso, cuando el vehículo se mueve a 40 km por hora, el vehículo R se mueve a 40 km por hora hacia la derecha. Van a salir otras dos ecuaciones. Una ecuación que me va a permitir sacar el tiempo 2, y va a salir otra ecuación de posición que va a estar en términos de eso. Entonces al final voy a terminar con dos ecuaciones de este estilo, con dos incógnitas, aceleración y tiempo, y ya tengo un sistema que se puede resolver y así se termina de resolver. Voy a dejar aquí simplemente como esbozado. Cuando usted plantea las ecuaciones para el 4, que sería la posición X2R, o sea, la posición del carro que se está moviendo con velocidad constante, de aquí voy a sacar una ecuación que va a ser esta. Usted va a llegar a esto. X2R sobre B2R, listo. Este número usted lo conoce porque esos datos se los están dando. O sea, ya usted conoce X2R. Y la cuarta expresión va a ser, la quinta, va a ser para X2G, que es muy similar a esta. Es muy similar a esta, salvo que cambian las condiciones acá, porque ya no serán 45 metros, sino que serán 76.6. Eso. Entonces mira que aquí simplemente tengo que cambiar esto por un T2. Listo. Considera la misma situación de los vehículos del problema anterior, que están identificados como R y G. Ahora me están diciendo que yo conozco la gráfica del movimiento, de la posición, y me dicen que la posición inicial del carro G es 270 metros y la posición inicial del carro R es menos 35 metros. Usted va a ir, mira la gráfica y compara a ver si es verdad. Usted le dice, posición es positiva, está muy arriba del eje X, pues del 0, perdón. Entonces tiene sentido. Y por otro lado, posición en 0 es negativa, está más cerca con respecto, comparando pues como la escala con respecto al XG0, tiene sentido. En el instante t igual a 0 empiezan los dos así. Ahora en este caso me dicen el carro G tiene una velocidad constante y el carro R parte el reposo. Me están diciendo cuál es la aceleración del carro R. Entonces acá lo mismo, planteo un diagrama de movimiento. Listo. Están diciendo
que la posición inicial del carro R es con respecto al 0. Esto es muy importante acá. El carro G va a estar a la derecha, 270 metros. Y el carro R va a estar a la izquierda a menos 35 metros. Listo. Pintémoslos. Aquí está este. Y aquí está el otro carro. Bien. Esas son las condiciones iniciales. Me dicen que el carro G tiene una velocidad constante de 20 metros por segundo. Y el carro, pues realmente es una rapidez constante de 20 metros por segundo. Y el carro R parte del reposo. Bien. O sea, velocidad inicial igual a 0. Velocidad constante de este carro es 20 metros por segundo. .0 metros por segundo. Listo. Si me están preguntando por la aceleración del carro R, es porque ese carro se está moviendo con movimiento rectilíneo uniformemente variado, mientras el carro G, les cambié los colores, es el R y es el, ahora sí, mientras este carro, el G, el verdecito, se está moviendo con velocidad constante, aceleración igual a 0. Listo. ¿Qué más información conozco? Pues eso es lo que pasa en un instante de tiempo t igual a 0. Entonces normalmente en todos los problemas que ustedes van a ver de este tipo hay una situación que es inicial, t igual a 0. Pues a menos que le digan que eso ocurre en un instante diferente, pero en este caso es t igual a 0. Con eso no es suficiente, porque esas son las condiciones iniciales. Necesito tener otra situación adicional para poder solucionar el problema. Entonces, ¿dónde la sacan ustedes? En la gráfica hay dos momentos importantes. Uno, cuando empiezan a moverse, que es acá, listo. Otro, cuando eventualmente, en 12 segundos, y por esa razón lo ponen aquí como grandote, 12 segundos, pasa algo. ¿Qué sucede cuando la gráfica de color rojo, la curva de color rojo que tiene velocidad constante, por esa razón es una línea recta, se intersecta con la curva de color azul que tiene velocidad diferente por la aceleración diferente de 0? Entonces va a tener como ese segmento que es como una parábola en esa parte. ¿Qué pasa cuando las dos curvas intersectan? ¿Qué significa? Las dos posiciones de los dos cuerpos que están describiendo esas curvas se están encontrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos plantear otra ecuación o una situación cuando el tiempo sea igual a 12 segundos y eventualmente ambos se van a encontrar. Se van a encontrar en una coordenada positiva o en una coordenada negativa. Ya vieron ustedes, pues para usted saber cómo lo va a dibujar en su diagrama más o menos. Es decir, si yo aquí tengo el 0, ¿voy a encontrarlos aquí o los voy a encontrar acá? ¿Sí? Entonces usted se da cuenta que este punto es un punto que es positivo, por lo tanto ese encuentro entre el rojo y el verde ocurre por acá. Y ocurre en un tiempo t igual a 2 segundos. Digamos que está la coordenada x en general. Y con esa información, entonces yo ahora sí puedo plantear las ecuaciones. ¿Qué serán? Serán. X igual a... En este punto van a coincidir la coordenada x R1, x G1. Listo, pues en general van a ser x. La posición va a quedar descrita. La
ecuación que me conecta esas dos situaciones será xr1 igual a xg1. En este caso el carro les cambié los índices. Este es R, este es G. En este caso el carro va a poner que se mueve hacia acá y este se mueve hacia la derecha. En este caso xr1, ¿cómo hago para describirla? Tiene velocidad constante, entonces xr1 será d por t. Conozco la velocidad, conozco el tiempo, que es lo que me están preguntando en principio. Bueno, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del carro R? De aquí ya conozco esas dos variables. Y de la segunda ecuación, veamos esas dos. De la posición para G1, esa posición la planteo como bueno, pero esa no es tan sencilla. ¿Cuál es la posición inicial? Menos 35 metros. ¿Cuál es la posición final? Eso es lo que quisiera hallar con el tiempo t igual 12 segundos. Aparte de eso, este vehículo x menos x0 igual a la velocidad inicial por tiempo más medida la aceleración por tiempo al cuadrado. Listo. De acá conozco este valor. Listo. Conozco el tiempo, que son 12 segundos. La velocidad inicial es igual a 0, por lo tanto este término no me preocupa más. Bien. Y la expresión queda reducida a ojo que esta aquí me queda entre paréntesis posición final menos posición inicial es menos 35, entonces debo tener en cuenta ese signo. Listo. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien. Y de la ecuación para el carro G, que se está moviendo con velocidad constante, entonces yo conozco que la velocidad inicial es igual a 20 metros por segundo. Conozco la posición inicial, que es 270 metros. Listo. Y con eso puedo plantear la misma ecuación. De acá, omitiendo el término de aceleración, porque la aceleración en este caso es constante. Listo. Porque es movimiento, es igual a 0, porque es movimiento uniforme. Entonces acá me queda x menos 270 igual a velocidad inicial, que es 20, por el tiempo t, que es 12 segundos. Listo. Se supone que de esta segunda ecuación hallo el tiempo t, hallo x, con esta x voy y la meto acá y obtengo la aceleración. Bien. O sea, en esencia es siempre que vayan a resolver este tipo de problemas, planteen su diagrama de movimiento, una condición que permita vincular los cuerpos que se están moviendo cuando son más de dos y los instantes en que ocurren. Normalmente hallan el tiempo o ya lean el tiempo y haya alguna otra cosa que usted necesite. Bien.
Esa es como pues ya después ya usted resuelven y le da el número que le están pidiendo, pero esa es como la lógica para solucionarlo. Listo. El número 6 es un ejercicio en donde un vehículo se mueve primero con movimiento uniforme, luego con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y me están preguntando por cuál es la máxima velocidad del automóvil y cuál es el tiempo de viaje. Bueno, y la gráfica de las posiciones, pues. En este caso, siempre su diagrama de movimiento. Y en este eje X, el vehículo está moviendo desde X igual a 0 hasta 900 metros. Durante ese trayecto se comporta en el primer cuarto de distancia con aceleración de... no, perdón, en este caso sí tiene aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente variado en todo el tiempo, solo con dos aceleraciones distintas. Tiene en este primer cuarto del trayecto, ¿sí? Está moviendo con una aceleración igual a más 2.25 metros por segundo cuadrado. En el resto del trayecto está moviendo con una aceleración igual a, digamos, aceleración 1, una aceleración 2, es el trayecto 1, es el trayecto 2, con una aceleración de menos 0.650. Está frenando. Bien, hasta que llega acá. Me están preguntando cuál es el tiempo de viaje, cuál es el tiempo total. Entonces usted simplemente tiene que plantear, usted ya conoce acá la posición en 1, la posición en 2, la distancia que recorría en X1 será un cuarto 900, no sé. Y X2 será 900, como ya conoce sus datos, puede plantear la condición de la posición X menos X0 es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta que en todo momento la velocidad inicial es igual a 0. Entonces simplemente es calcular con la expresión, pues se la va a simplificar. De aquí puede usted, para no sacar otra página, X se le va a simplificar a un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Y pues ya, como ya conoce este, pues despeja este acá, saca el tiempo y pues ya hace la suma del tiempo. De modo que el tiempo total sea igual al tiempo 1 más el tiempo del trayecto número 2. Listo. La máxima velocidad del automóvil la va a alcanzar cuando tiene la máxima aceleración. Entonces revisan lo que sucede en el intervalo número 1. Cuando he recorrido un cuarto de los 900 metros, cuál es la velocidad que va a tener ahí. Porque digamos que ahí es cuando tiene la aceleración más grande de los dos intervalos. Y ya, eso es todo. Las gráficas pues ya las pueden construir ustedes. Siguiente. Este ya es de caída libre. En un tiempo t igual a 0 se lanza un objeto desde el nivel del suelo hacia arriba. Cuando han transcurrido un tiempo... aquí, qué pena con ustedes, aquí hay un error enorme. Pues el error que hay acá, esto no es 15, sino que es 1.5. Ya con eso lo puede solucionar. Usted tiene un edificio. Desde el nivel del piso usted lanza una roca. ¿Sí o qué? Pues lanzas un objeto. Sí, ese sí es un segundo más tarde. Entonces acá te están dando dos indicaciones. ¿Qué pasa? Aquí no. El objeto cuando yo lo lanzo va a describir una trayectoria como esta y se va a empezar a devolver. Listo. Me están diciendo cuando pasa a la altura máxima del edificio. Supongamos que la altura máxima del edificio sea H. Aquí
aquí tenemos nuestro eje positivo hacia arriba. Listo. Entonces la altura máxima ocurre cuando el tiempo es igual a 1.5 segundos y cuando el tiempo es igual a 1, pues un segundo más tarde, creo que dicen ahí. Entonces, es decir, 2.5 segundos, el objeto ha alcanzado su punto máximo y comienza a devolverse. Ya con esa información es todo. Ahí tiene todo su problema. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando el objeto alcanza su altura máxima? La velocidad final es igual a 0. Por lo tanto, usted plantea la condición de velocidad. Aquí en este caso es menos gravedad por el tiempo. Entonces puedes conocer que yo las planteo acá mismo bien. X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Y B igual a B sub 0 más menos gravedad por tiempo. Listo. Cuando la velocidad es igual a 0, entonces yo puedo conocer la velocidad inicial de esa condición, porque hago este término igual a 0 y ya conozco el tiempo. Listo, entonces despejo velocidad inicial de ahí. Cuando tenga la velocidad inicial de ahí, entonces voy y me llevo ese dato, me llevo ese datico para acá. Listo, ya conozco cuál es el tiempo por el que pasa la roca, que es igual a la altura del edificio, que es un tiempo de 1.5 segundos. Y ya obtengo Y menos Y sub 0, que será pues, exactamente esa altura h. Bien. Solamente es como saber cómo jugar con los valores que me están dando ahí. Digamos, voy a lanzar desde algún lugar hasta el suelo un par de objetos. Y con la condición de que lanzo primero un objeto, después lanzo otro objeto. Digamos que esto es un charquito de agua. Listo. Y voy a lanzar un objeto, después voy a lanzar el otro. Bueno, primero lanzo el rojo, después lanzo el de color morado. Esas bolas me quedaron muy feas. Eso es. Cuando lanzo el de color morado es un segundo después, pero los dos llegan al mismo tiempo al suelo. Es decir, este y este alcancen el suelo al mismo tiempo. Listo. El trayecto que toma recorrer esa distancia es el tiempo que toma recorrer esa distancia es de, me dicen un tiempo t para el cuerpo de color rojo. Entonces, ¿y cómo puedo plantear las condiciones en este caso? Este sea nuestro eje más y, por lo tanto esta distancia de aquí a acá será, desplazamiento será negativo. O sea que si este es y final, este va a ser menos 43.9 metros. Y y sub 0 será igual a 0 metros. ¿Estamos de acuerdo? Piedra de color rojo. Entonces para la del color rojo. Listo. Para la de color morado, entonces yo puedo decir que ve, se me borró la ecuación. Esto es y menos y sub 0 menos 43.9 metros. Velocidad inicial es igual a 0 para esa piedra porque simplemente se dejó caer, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo. Por el tiempo t, que es el tiempo que habíamos checado. Esa es la ecuación para la piedra número 1. Ahora para la piedra número 2, esto es y igual a menos 43.9 metros. Este es y igual a 0. Y sub 0 igual a 0. Para la piedra número 2 va a tener el mismo desplazamiento.
pues va a cubrir una distancia de 43.9 metros. En este caso sí va a tener una velocidad inicial. ¿Y en qué tiempo va a ocurrir eso? Esa es la única pregunta que me toca hacer acá. ¿Cómo tengo que escribir el tiempo para la piedra de color morado? Si sé que la piedra de color rojo se demoró un tiempo t, ¿cuánto se habrá demorado la piedra de color morado si la dejaron caer un segundo después? Si yo tiré la piedra, digamos, se demoró 10 segundos, pongámosle eso 10 segundos. La piedra roja se demoró 10 segundos en alcanzar el suelo. Y la piedra de color morado, cuando la piedra roja llegó al suelo, también la de color morado llegó al suelo. Y yo la tiré un segundo después. Entonces, ¿cuántos segundos estuvo en el aire? Pues, ¿cuántos segundos fue su recorrido? Será 10 menos un segundo, ¿cierto? Este segundo es lo que ya había tenido de ventaja. Entonces, por eso aquí es t menos 1. Listo, usted resuelve esa ecuación para t o para b sub 0 y le debería dar el resultado. Eso es todo. El ejercicio dice que hay un rifle. Entonces vamos a dibujar un cañón. Ese es un cañón y por acá tengo un tiro al blanco. En el tiro al blanco en este tiro al blanco se supone que hay que pegarle al centro. Listo. Y yo no puedo simplemente poner el cañón vertical, pues horizontal completamente, porque de lo contrario mi bala va a terminar como por aquí abajo, ¿cierto? Pues ya sabemos que el movimiento parabólico es una superposición de un movimiento horizontal y vertical, donde los dos son independientes uno del otro. El horizontal es con velocidad constante, movimiento uniforme; el vertical es caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente variado bajo la aceleración de la gravedad. Me están diciendo que la altura del arma o del sistema coincide con la misma altura del, ¿cómo se llama esto? Con la misma altura del objetivo. Entonces eso simplifica mucho las cosas. Voy a plantear, ¿dónde estará? Aquí está. Mi sistema, mi origen va a estar ubicado acá. Me están diciendo cómo tengo que apuntar, cuál es la altura que tengo que apuntar, con que apuntar el cañón para que la bala pegue en el centro. ¿Cuál altura será? Es decir, cuando usted mira, pues en la mira de su proyectil, usted aquí va a estar, perdón, es una línea recta. Listo, sí, exactamente. Me está preguntando por esta altura. Listo. Esta es su mira. Aquí en su proyectil tiene una mira. Entonces usted va a decir qué tan arriba tiene que ubicar el cañón para que la bala que describe un movimiento parabólico llegue justo al centro de eso. O sea, le están diciendo cuál es esta altura acá con respecto al objetivo. ¿Cuál es esta altura que tiene usted acá? Entonces, ¿qué información conoce usted? Conoce la distancia entre el objetivo y el cañón, que será esta distancia acá. R es igual a 45.7 metros. Bien. Conoces la velocidad inicial con la que se está lanzando. Conozco la velocidad inicial y me están preguntando qué tan arriba el objetivo está. Tiene que ponerlo. Entonces, las ecuaciones que describen el movimiento parabólico son la posición para x, que es igual a b sub 0 por el coseno de phi 0, pero realmente, bueno, aquí es bueno que tengamos en cuenta que esto aquí tiene un ángulo phi, que es con el que va a salir el vector, el que va a formar el vector de velocidad inicial con respecto a
el vector de, pongámoslo bien, con respecto al vector de que a la horizontal, phi 0. Y por el tiempo, esta va a ser la posición para x. Esta es la forma como voy a escribir el movimiento para x y para y. Lo voy a escribir diciendo que y menos y sub 0 es igual a b sub 0 por el seno de phi sub 0. Aquí lo único que hice fue reemplazar, pues lo único que se hace es reemplazar la velocidad inicial, el vector velocidad inicial, por la componente en x y la componente en y. Por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces vean que en x tiene la forma de un movimiento uniforme, y en y es como si fuera caída libre. Ahora, yo les había mostrado antes que podía conocer a partir de la distancia máxima que puede cubrir el rango del disparo. Puedo conocerlo si yo reemplazo lo reemplazo por r, que es este mismo r que tengo acá, y de ahí despejo el tiempo y lo reemplazo en la ecuación que está acá. Despejo ese tiempo y lo reemplazo tanto acá como acá. Eso me va a dar una expresión que no va a depender del tiempo, que yo ya había deducido antes en un vídeo y no voy a volver a explicar, que es r es igual a b sub 0 al cuadrado dividido g por seno de 2 teta. Pues seno de 2 phi sub 0, que es el ángulo inicial que había planteado. Listo. ¿Cómo obtienen esa expresión? Pues ya les acabo de mostrar. Simplemente reemplacen x menos x sub 0, o sea, la posición máxima x que sea igual a r, y con eso van a luego reemplazar el tiempo en la expresión para y. Les va a dar una expresión que no depende del tiempo. Reemplazando los valores en esta expresión, entonces vean que yo ya conozco todo acá. Que cuando yo despejo seno de 2 teta, seno de 2 phi, perdón, sub 0, esto me va a dar igual a r por g dividido b sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Y eso les debería dar un valor para phi de 0.0606 grados. Esto significa que si yo vuelvo a dibujar la situación geométrica que tengo yo acá, tengo el siguiente triángulo acá, ¿listo? Esta distancia aquí es la distancia L, este es el ángulo phi sub 0, ¿listo? Y esta distancia que está acá es la distancia D, o la distancia R que yo he marcado acá más bien. ¿Listo? Entonces la altura a la que tiene que estar ubicado, o a la que tengo que apuntar mi rifle, es con respecto pues allá al fondo, al objetivo. Recuerden que aquí yo tengo el objetivo está acá. Listo, aquí tengo mi objetivo. 2, 3 paticas. Entonces será por geometría del sistema, tangente de phi sub 0 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, creo que es así, tangente. Y necesito la L, o sea que L será igual a tangente de phi sub 0 dividido R. Ya, y ahí acabo. Esto le debería dar 4.84 centímetros. Si es así. Ay no, ¿qué es esa aberración, por Dios? Esto es R por tangente de phi. Y esto les debería dar 4.84 centímetros. Listo. Y ya. Con eso terminamos el taller.